que tú abras su entendimiento, que tú les des discernimiento, Señor, para que puedan ver el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, y dirígenos, Señor, en todo este momento de la predicación, y que tú seas exaltando tu nombre, glorificando tu nombre, Señor. Y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a leer en esta mañana el libro de Jonás, como dijo nuestro hermano Darío, el capítulo 1, versos 4 al verso 9. Jonás, capítulo 1, verso 4 al verso 9. Voy a leer en versión Nueva Biblia de las Américas. Dice así: pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaban al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no perezcamos. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suerte, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Él le respondió: soy hebreo, y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. En la vida, hermanos, le llamamos tormentas a los momentos que son pruebas o momentos que son difíciles en la vida, que son experiencias donde generalmente sufrimos, donde lloramos o donde perdemos algo que valoramos mucho. Y en la Biblia podemos ver que vamos a enfrentar sin duda algunas tormentas o algunas pruebas en nuestra vida. Y esto por diversas razones que se pueden ir dando en nuestra vida. En primer lugar, podemos pensar que hay tormentas o pruebas que son consecuencia, que no son consecuencia de algún pecado en particular, sino que simplemente se dan en este mundo porque vivimos en un mundo caído, en un mundo pecaminoso, en un mundo en donde pasan eso que le llamamos desastres naturales, que no son consecuencias necesariamente de un pecado en particular nuestro o de alguien, sino que tienen que ver con que el mundo, al estar caído y al estar en pecado, entonces el mundo está maldecido como consecuencia del pecado original, de la caída del pecado, y es por eso que vamos a ver hambrunas, lluvias, tormentas, etcétera, muchas cosas que son consecuencia de eso, de vivir en este mundo. O también a veces podemos enfrentar consecuencias o tormentas difíciles en la vida sin saber las razones. Y un ejemplo claro lo vemos en Job, que no sabía por qué estaba sufriendo, simplemente sufrió y fue parte del plan de Dios que él experimentara eso para que descubriera su limitancia, su poco entendimiento de las cosas misteriosas que pueden pasar en la vida. También tenemos momentos de tormenta o pruebas que sí son consecuencia directa de algún pecado en particular. Por ejemplo, el caso de David, conocido por todos nosotros, el cual no recibió su castigo o su consecuencia del pecado de asesinar a Urías y de acostarse con su esposa Betsabé de forma inmediata, pero sí luego recibió la visita del profeta Natán, el cual le advirtió que la espada nunca se iba a apartar de su casa, ¿cierto? Recordará ahí en 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10, donde le advierte eso, y sabemos que después sus hijos y toda su descendencia se ve envuelta en traiciones, en tratar de quitarle el poder, tratar de mostrarle que sin duda el juicio de Dios estaba en medio de su casa. Y así a veces enfrentamos consecuencias o tormentas por causa de algún pecado en particular. Pero también vemos que en la Escritura que también hay casos en donde los pecados de una persona en particular pueden afectar no solamente su vida personal, no solamente su vida familiar, sino que pueden afectar incluso a una nación completa. Pueden influenciar o dañar de tal forma el pecado en este caso que pueden dañar a toda una nación completa. Por ejemplo, podemos recordar en el libro de Josué el caso de Acán,
el caso en cual Dios le había dicho que no tomaran del anatema o de las cosas maldecidas por Dios y no se las guardaran para sí, porque si no Dios les iba a juzgar por eso. Y sabemos que él sí tomó, lo guardó, y cuando el pueblo iba a ir a luchar contra sus enemigos, entonces se dieron cuenta que no podían vencerlo. ¿Por qué? Porque Dios dijo ahí en Josué 7:13, hay anatema en medio de ti, oh Israel, porque hay pecado en medio de ustedes. Y por eso toda la nación se vio afectada por el pecado o por la dificultad de este Acán que había pecado delante del Señor. Y en el caso de Jonás yo creo que es una mezcla, ¿cierto?, entre exactamente el pecado particular de él, el pecado de la desobediencia que hemos estado viendo, y cómo eso va a afectar no solo a él, sino también a los marineros que iban a ser parte, que iban a estar con él, que iban a estar andando con él en este barco que él iba a subirse, iba a pagar su pasaje y se iba a ir en rebeldía contra Dios. Pero bueno, sabemos que entonces Jonás había desobedecido directamente el llamado que Dios le había hecho, había desobedecido la predicación a la ciudad de Nínive y se había ido en el lugar totalmente contrario, él había desobedecido abiertamente este llamado de Dios y se había rebelado contra la soberanía de Dios. Pero Dios no iba a hacer nada ante esta rebeldía que él estaba teniendo. Dios simplemente se iba a cruzar de brazos y iba a decir, bien, ¿te rebeló Jonás? No, sino que vemos que en los versículos de este capítulo 1, en los versículos 4 y 5, vemos que Dios provoca la tormenta. Dios provoca la tormenta. Leamos el versículo 4 para recordar, dice, pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. NBI nos dice, pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Al leer este versículo vemos que Dios es sin duda quien controla todas las cosas. Y la gente que tiene problema con que Jonás fue tragado por un gran pez, no sé qué hace con este versículo, porque aquí vemos que Dios realmente, y en todo el libro de Jonás, es quien controla absolutamente todo. Y aquí estamos viendo que Dios controla los vientos, el mar, y Él dice que es quien provoca esta tormenta. Podemos observar que Jonás, aunque había desobedecido, Dios no iba a dejar que simplemente él desobedeciera, sino que Dios iba a provocar esta tormenta. En el hebreo literalmente dice que Dios es quien arrojó este gran viento al mar. Es como si Dios arrojara un gran viento al mar y este mar provocara toda esta tormenta. Y sabemos que la Escritura nos enseña constantemente que Dios es quien domina todo, Dios es quien guía todo, Dios es quien puede hacer lo que quiera con su creación, porque es Dios soberano que gobierna absolutamente todo. Y Dios provocó esta tormenta para Jonás. Y varios comentaristas han observado lo interesante que resulta aquí que Dios lanzara un viento para que luego los marineros pensaran en lanzar a Jonás y finalmente lo lanzaran al mar. O sea, la conexión que hay con lanzar. Dios lanza un viento, los marineros piensan en lanzar a Jonás y finalmente Jonás es lanzado. La tormenta que el Señor aquí desató era tan fuerte que se nos dice que el barco estuvo a punto de romperse o a punto de hacerse pedazos. Podemos imaginar lo violento que deberían haber sido las olas, los vientos, que este barco estaba siendo azotado constantemente, que estaba por hacerse pedazos. Y podemos ver cómo el pecado de Jonás estaba entonces involucrando a otras personas en esto que él había realizado. Y en el versículo 5 vemos entonces cuál es un poco la reacción de los marineros, cómo los marineros reaccionan ante esto que ven. Dice el verso 5, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaban al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Qué contraste, ¿no? Un marinero era una persona que trabajaba en el mar, que sabe cómo, de alguna manera, por lo menos, enfrentar las tormentas. Seguramente cuando alguien se enfrenta a una tormenta, no ha sido mi caso, pero cuando alguien se enfrenta a una tormenta, sin duda debe tener algo de miedo. Pero si hay una tormenta que azota el barco a tal punto que está a punto de destrozarlo, yo creo que sin duda hay que tener miedo. Tenemos temor ante una situación como esa. Y como siempre tenemos que pensar en cómo era el mundo antiguo respecto a eso, que hoy en día si estamos en un barco y nos caemos del barco, existen salvavidas, existen botes, existe alguna forma de sobrevivir, por lo menos por unos días antes de que
llegue, si es que llega, algún tipo de salvación. Pero en el mundo antiguo, si uno se caía en un barco así, en medio del mar, en medio de la nada, era la muerte. No había opción de sobrevivir. Simplemente uno iba y sabía, iba a morir, estabas muerto. Entonces tenemos aquí a los marineros miedo porque su vida está a punto de perderse debido a esta gran tormenta. Y lo que hicieron los marineros es clamar a sus dioses. Empezaron a invocar y llamar a los dioses que ellos tenían. Y sabemos que cuando las personas se enfrentan a grandes momentos de temor o de incertidumbre, generalmente las creencias salen y evidencian lo que nosotros creemos, evidencian cómo nosotros vamos a actuar. Y por eso dice que ellos clamaron a su Dios, o comenzaron a clamar cada uno a sus dioses. Y esto hace recordar un poco la escena con Elías y los profetas de Baal, los cuales invocaban a su Dios. En el mundo antiguo, como en la actualidad, siempre la gente ha creído en cosas. Es inevitable creer, y eso nos recuerda a lo que la Escritura nos dice, que hemos sido creados a imagen y semejanza, por tanto la gente anhela y sabe que necesita algo, un creador o alguien, y todas las culturas a través de la época han tenido las creencias en algo. Pero el hombre, como está caído, se enfrenta a esta realidad de que adora a sus dioses según su propia imaginación en vez de la Escritura. Y eso es lo que nos dice, por ejemplo, Romanos capítulo 1, versos 18 al 23, versículos que no vamos a leer, pero ahí en Romanos capítulo 1, verso 18 al 23, vemos que Pablo argumenta y muestra que el Dios es tan evidente y tan visible en la creación que los hombres, para negarlo, inventan sus propios dioses, envaneciéndose en sus propios razonamientos. Y así adoran a sus propios dioses, y así crean a sus propios dioses, según su propia imaginación y no según la Escritura. Eso es una de las primeras cosas que hicieron los marineros. Otras cosas que hicieron los marineros es que ellos buscaron la forma de salvarse. Los marineros, al verse en un momento de desesperación, comenzaron a buscar soluciones para poder salvarse. Y una de las cosas más obvias que era para poder salvarse era que sacar las cosas pesadas que hubieran en un barco para aligerarlo, como vemos que nos dice ahí el texto. Hay también comentaristas que ven aquí un poco la conexión entre que ellos, como estaban orando a sus dioses, estaban en esa reunión de oración de pedir por sus dioses, ellos estaban dando cosas como sacrificio a sus dioses, que era entregar las cosas al mar. Como algunos piensan que los marineros probablemente eran fenicios y que tenían muchos dioses del mar, entonces algunos piensan que puede ser que entendieran esto de dar las cosas o de tirar las cosas al mar como una especie de sacrificio para entregárselas a sus dioses. Creo que quizás ir un poco más allá en el texto, pero es algo interesante que se puede pensar respecto a esto que piensan algunos comentaristas. Pero el contraste de la actitud de los marineros, ellos clamaban a sus dioses, estaban buscando alguna forma de salvarse, tenemos el contraste con Jonás. Jonás se nos dice que dormía profundamente. Dormía profundamente, y una de las cosas que uno puede pensar es que el barco se estaba golpeando con las olas, el mar estaba enfurecido, el viento soplaba fuerte y el barco estaba a punto de destruirse. Sin embargo, Jonás dormía profundamente. ¿Cómo es posible que alguien pueda dormir en una circunstancia de esa manera? ¿Por qué Jonás había elegido dormir exactamente en ese momento? El texto no nos dice por qué Jonás había decidido dormir. Los comentaristas sugieren que Jonás estaba durmiendo por alguna de estas tres razones, que sería la rebeldía ante lo que sucediera. Había tanta rebeldía en su corazón que ya nada le importaba. Algunos creen que tiene que ver con la resignación, resignado ante las circunstancias que él estaba viviendo simplemente, y otros piensan que estaba durmiendo por tristeza, pero no tristeza de pena, sino tristeza de querer evadir la realidad de las consecuencias de lo que significa el haberse rebelado contra Dios. El haberse rebelado contra Dios. Bueno, no sabemos exactamente, pero sí sabemos que Jonás tuvo luego deseos de morir. Por ejemplo, en capítulos más adelante, Jonás era una persona que expresaba lo que sentía, como se le conoce a veces como enojón. Él expresaba lo que sentía y estaba en una especie de frustración en donde usaba el dormir para simplemente evadir un poco la realidad, evadir un poco las circunstancias o las consecuencias que él estaba viviendo. Entonces Jonás estaba durmiendo en esta circunstancia porque él estaba simplemente evadiendo las consecuencias de la desobediencia contra Dios y deseaba morir antes de obedecer a Dios en lo que el Señor le había dicho. Y esto nos muestra, hermanos, cosas importantes para
para nosotros y también para nuestra vida. Jonás, como vimos la semana pasada, es una representación de nuestra desobediencia, de nuestro pecado, cuando no obedecemos a Dios. Y aquí vemos también una cosa importante en estos dos versículos que hemos leído. Vemos que es, en primer lugar, Dios quien provoca o permite las tormentas de nuestra vida. Una de las preguntas frecuentes sobre el sufrimiento es, si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite el sufrimiento en el mundo? Sin duda es una pregunta válida que como cristianos tratamos de responder, pero sabemos que finalmente a través de todo el esfuerzo que hagamos de responder ese tipo de preguntas, la respuesta es que Dios es soberano, Dios lo permite y Dios tiene alguna razón buena para permitirlo, porque Él es bueno, porque Él es bondadoso y por eso permite el sufrimiento. O podemos responder, es porque Él lo hace para su gloria también, que finalmente es también responder, bueno, hay una razón buena, que es su gloria, por lo cual permite todo este sufrimiento. Sin embargo, la Escritura nos dicen que no solamente Él permite eso, sino que Él provoca eso. Aquí vemos que Dios provoca este sufrimiento a Jonás porque Él había desobedecido al plan y al propósito de Dios. Ahora, debido a que vivimos en un mundo caído, las catástrofes van a existir siempre, porque vivimos en un mundo maldecido por el pecado. Pero Dios usa o provoca en ocasiones esto para llevar a cabo sus santos propósitos, sin que Él sea culpable de pecado, por supuesto, Él es santo. Pero Él usa eso para finalmente provocar en Jonás que Él vea su pecado, vea su maldad, vea su desobediencia y finalmente se enfrente a las consecuencias de lo que Él ha hecho. Esto tiene sentido, hermanos, con lo que la Escritura nos dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, ahí el autor de Hebreos nos recuerda lo siguiente en los versículos 5 al 8. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8. Nos dice, además han olvidado la exhortación que como a hijos se le dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufre. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. O sea, hermanos, el Señor no deja que nosotros simplemente desobedezcamos, sino que cuando desobedecemos siempre hay alguna consecuencia de eso. Siempre hay un momento en que el Señor va a orar de tal forma que va a revelar nuestra desobediencia y nuestro pecado para que nosotros vayamos a Cristo. Recuerda, hermanos, cuando has estado a las puertas de un pecado, ¿no ha sido el Señor liberándote de en medio de ese pecado? O tal vez cuando has estado endurecido por algún pecado y fueron las pruebas y las dificultades las que te ayudaron nuevamente a ver a Cristo, nuevamente a ver su perdón y su misericordia. O si perdiste a alguien que amabas y en el profundo dolor que sentías, no sentiste que deseabas anhelar más al Señor, no odiabas con más fuerza el pecado y la muerte de este mundo y te llevaba a Cristo nuevamente, a su gracia y a su misericordia. ¿No agradecías al Señor por su misericordia y su bondad en esos momentos de dificultad y de dolor? Las tormentas de la vida, hermanos, o las tormentas que enfrentó Jonás, son tormentas que ayudan a nuestra vida espiritual, que Dios nos está ayudando en medio de ese dolor, nos está ayudando a ver que es Él quien controla absolutamente todas las cosas y tenemos que depender en Él. En segundo lugar, también podemos ver aquí que las tormentas revelan lo que hay en nuestro corazón. En cada escena que podemos ver aquí de los marineros hay una reacción, tanto los marineros como Jonás. En el caso de los marineros tuvieron temor, desesperación, ¿y qué hicieron? Acudieron a sus dioses en forma de ayuda. O sea, su corazón reveló lo que había. Y supongo que todos hemos conocido personas que dicen creer en Dios y cuando pasan en algún momento difícil y enfrentan algo que ellos quieren, finalmente dicen, no, ya no creo en Dios, porque ¿cómo Dios puede permitir esas cosas? Revela finalmente que en verdad no había una creencia en lo que es Dios verdadero, sino que había una noción pagana de un Dios que hace las cosas como yo quiero. Y también nosotros podemos vernos enfrentados a ese tipo de actitudes pecaminosas pensando de forma contraria ante Dios. En el caso de Jonás vemos que la reacción de él es la indiferencia frente al pecado de rebelión que comete contra Dios y quiere evitar las consecuencias de ese pecado durmiendo, evitando la realidad, diciendo voy a dormir para evitar
la realidad o las consecuencias en este mundo. Y eso es como un cristiano puede verse endurecido por su pecado y simplemente decide no escuchar a nadie más sobre la advertencia del pecado. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 también nos muestra que el Señor probó a su pueblo para que finalmente revelara lo que había en su corazón. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 nos dice, hablando Dios aquí al pueblo de Israel, dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardas o no sus mandamientos. Aquí vemos que entonces el Señor deja al pueblo pasar por momentos difíciles para probar lo que hay en su corazón, para probar si hay incredulidad, para probar si hay quejas, para probar si hay ingratitud a Dios. Dios deja que pasemos momentos oscuros, de tormentas, para probar nuestros corazones. John Flavel, un puritano, escribió un libro llamado Consuelo para los desconsolados, fue escrito para una mujer que perdió un hijo, y en esos momentos difíciles de dolor que uno enfrenta, podemos incluso ser ingratos ante Dios. Y él recuerda cómo nosotros deberíamos aprender a mirar a través del sufrimiento a Cristo. Aún en ese momento tan difícil y tan doloroso, aprender a ver a Cristo. Y aquí les cito, dice, además, qué vil ingratitud se halla en esto, que todas las misericordias remanentes no valen nada. Puede que hayas enterrado a un hijo o a un amigo, bueno, pero aún tienes un esposo, una esposa u otros hijos. O si todavía posees moradas cómodas y salud para disfrutarlas. Y si no, aún eres partícipe de Cristo y del pacto y disfruta de las ordenanzas de Dios, el perdón de los pecados y la esperanza de la gloria. Es cierto, puedes estar sufriendo, es cierto, puedes llorar y sufrir, pero aún tienes misericordias de Dios. Y eso es lo que tienes que ver. Aún tienes gracia de Dios, aún tienes perdón, aún tienes bondad, aún tienes vida, aún tienes esposo, aún tienes familia, aún tienes amigos, aún tienes iglesia. Y todo eso es bondad y misericordia de Dios. Y por eso a través del sufrimiento, a través de las tormentas de la vida, tenemos que enfocar nuestros ojos en Cristo, enfocar nuestros ojos en Él y ver realmente qué hay en nuestro corazón en esos momentos. ¿Qué es lo que hay en tu corazón cuando enfrentas pruebas, pérdidas, persecución? ¿Hay queja o hay gratitud? ¿Hay reconocimiento de que todo es parte del plan de Dios? ¿O hay simplemente decir, no, esto no puede ser de Dios? ¿Recuerdas realmente el pacto de Dios y sus promesas y cómo eres beneficiario de eso? ¿O simplemente reniegas de eso? Y eso es lo que Dios está usando aquí en este momento de tormenta para Jonás. Luego en los versículos 6 y 7 vemos que Jonás finalmente es descubierto. Versos 6 y 7, Jonás es descubierto. Los marineros sabían que esta tormenta que estaban enfrentando era diferente. Sabían que aquí había algo raro, sabían que ellos conocían acerca del mar y sabían que aquí en esta tormenta había algo que no calzaba. Había seguramente en su mente algún dios que estaba enfurecido y así que estaban buscando las maneras de saber cómo poder calmar a este dios, cómo poder calmar a aquel que está provocando todo este momento de tormenta difícil. Y en estos versículos 6 y 7 nos muestran cómo descubren que finalmente Jonás era el culpable de todo esto. Leamos nuevamente los versículos. Dice, el capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero, vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Ahí tenemos, ¿cierto?, estos versículos que nos recuerdan cómo son aquí el descubrimiento de Jonás. Y vemos primero en el versículo 7 que el capitán el versículo 6, que el capitán del barco se presenta ante Jonás y descubre que está durmiendo. Y las palabras del capitán muestran que él estaba sorprendido de que Jonás estuviera durmiendo en estas condiciones. Y además le da una orden y le dice, levántate y clama a tu Dios como los demás lo están haciendo. ¿Por qué tú estás durmiendo y los demás están clamando a Dios? Sabemos que el capitán del barco es generalmente quien está al mando de todo, y por tanto él puede dar mandatos directos a aquellos que son parte de su barco. Y aquí a Jonás entonces se le da este mandato de levántate,
Algo que ya había dicho Dios en el verso 2, ¿recuerdan? Levántate. Otro mandato, pero en este caso había sido Dios y ahora había sido el capitán. Dos mandatos de levántate. Sin embargo, a Dios no obedeció Jonás y aquí dice que al parecer tampoco obedeció al capitán del barco. Sabemos que el historial de Jonás era de desobediencia, así que seguro que no obedeció y simplemente se levantó quizás o no se levantó o no se puso a orar para nada y estuvo ahí sin duda esperando a ver qué iba a pasar, qué iba a acontecer con toda esta situación. Luego vemos que la respuesta de los marineros que ellos usan, o la forma en que los marineros buscan saber o determinar cómo podemos saber quién es el culpable de esto. ¿Cómo podríamos saber quién es verdaderamente el culpable de eso? Entonces lo que ellos hacen es echar suertes. Esto ocurre a menudo, hermanos, en la Biblia, y es algo que nos parece extraño porque no es una práctica común que nosotros hagamos y nosotros la asociamos con las prácticas paganas, pero en el mundo antiguo el Señor usó esta manera de echar suertes para muchas cosas. Por ejemplo, cuando se dividió la tierra en el libro de Josué y se repartió por diferentes sectores, se echaba suerte para poder saber. También fue un procedimiento el cual Dios usó varias veces en el libro de Números, el echar suerte, pero el propósito que tenía era saber su voluntad de forma específica y poder revelar y poder llevar a cabo el plan del Señor. También quizá un ejemplo conocido lo tenemos en el libro de los Hechos, cuando se escoge el reemplazante de Judas Iscariote que traicionó a Jesús y se echa suertes para poder saber. Y aquí está el versículo, Hechos 1:26, dice, echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado por los 11 apóstoles. Entonces esta idea de echar suerte, ¿cierto? Es una idea que era muy parte de la cultura del mundo antiguo y que Dios usó para revelar algunas cosas específicas. Entonces los marineros, que también eran parte de pueblos antiguos, ¿cierto? Ellos usan esta manera para poder determinar y saber quién era el culpable de todo esto. Y finalmente echan suertes y como dice, la suerte cae sobre Jonás. Y ellos entonces se dan cuenta de que el culpable de todo esto era Jonás. De todo lo que estaba pasando, el culpable era Jonás. Jonás había sido puesto al descubierto. Había revelado, había mostrado que él era el responsable de toda esta tormenta y en verdad su Dios era el responsable, como él después va a explicar de que estas cosas estuvieron sucediendo y como también él después va a explicar que cuál era la solución para poder calmar este momento o esta dificultad. Esto nos muestra, hermanos, que nadie de nosotros puede huir ni esconderse de Dios. Jonás había tomado la ridícula actitud de tratar de huir de Dios o esconderse de Dios, cuando sabemos que eso no es posible, debido a que Dios es omnipresente, omnisciente, Dios está en todo lugar, está el Salmo 139 que nos recuerda eso, pero toma esa actitud porque se revela pecaminosamente contra el Señor. Pero eso no es solamente algo que hizo Jonás, es algo que desde la caída, desde que el pecado entró en el mundo, Adán y Eva intentaron esconderse. ¿Recuerdan Génesis capítulo 3, versículo 8? Cuando ellos pecan, y dice la Biblia en Génesis 3:8 que ellos se esconden de la presencia de Dios. Ellos intentaron esconderse de la presencia de Dios. Uno piensa, pero eso es absurdo. ¿Cómo voy a esconderme de la presencia de Dios si Dios está en todo lugar? Pero ¿no es acaso lo mismo que hacemos cuando vivimos, practicamos el pecado y pensamos que podemos escondernos de Dios? Muchas veces en mi vida cristiana he visto, ¿cierto?, que cuando el pecado comienza a actuar en algún hermano o en alguna hermana, lo que sucede generalmente, pueden ser cosas diferentes, pero generalmente lo que sucede es que la persona empieza a alejarse poco a poco de las reuniones de la iglesia. Empieza a alejarse de la iglesia, luego empieza a evitar a los hermanos, no quiere hablar con ellos, no quiere relacionarse con ellos, y después ya cuando empieza a darse luz de que este pecado está aflorando y todos se están enterando, entonces ya no quiere escuchar los consejos de que le dan los hermanos y finalmente se aleja y se entrega al pecado. Pero fíjense que lo que hace el ser humano, lo que hacemos nosotros como pecadores, es tratar de huir, tratar de escondernos de Dios, en vez de hacer lo que la Escritura nos dice, confesar el pecado de nuestra vida y humillarnos delante del Señor. Porque ninguno de nosotros puede huir ni esconderse del Señor. Todos estamos expuestos a Dios, porque Él lo conoce todo y Él
lo sabe todo. Más bien debemos hacer lo que nos dice el Proverbios, capítulo 28, verso 13, donde nos advierte qué pasa con aquellos que encubren sus pecados. Proverbios 28, 13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa, los abandona, hallará misericordia. Si yo no confieso mi pecado, finalmente voy a ser juzgado por el Señor, pero si los confieso, el Señor me da misericordia. Muy parecido a 1 Juan 1:9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El Señor nos llama a arrepentirnos y a confesar nuestra maldad y a reconocer nuestro pecado. También Jonás lo que estaba buscando y lo que tampoco nosotros podemos hacer es eludir la responsabilidad cuando pecamos. Jonás había huido, se había escondido porque pretendía eludir esta responsabilidad que era predicar a un pueblo de Nínive, a un pueblo malvado y pagano, según él, a un pueblo que no merecía la misericordia de Dios. Y estaba evitando ser responsable de este llamado que Dios le había hecho. De igual manera, nosotros podemos tratar de eludir la responsabilidad de predicar a la cual hemos sido llamados y finalmente todos responderemos ante el trono de Dios por haber obedecido o desobedecido la voluntad de Dios. Hay un pasaje de advertencia en el Antiguo Testamento sobre esto, cuando le llama al profeta Ezequiel a predicar, a anunciar la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 3, versículo 16 al 21. Ezequiel capítulo 3, versículo 16 al 21. Nos dice lo siguiente. Después de los 7 días vino la palabra del Señor. Hijo de hombre, te he puesto por centinela en la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, advierte de mi parte. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes, si no le hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú has advertido al impío y éste no se aparta de su impiedad ni de su camino impío, él morirá por su iniquidad, pero tú habrás salvado tu vida. Y cuando un justo se desvíe de su justicia y cometa iniquidad, yo pondré un obstáculo delante de él y morirá. Pero porque tú no le advertiste, él morirá por su pecado, y las obras de justicia que había hecho no serán recordadas. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. Sin embargo, si tú has advertido al justo de que el justo no debe pecar, y él no peca, ciertamente vivirá porque aceptó la advertencia, y tú habrás salvado tu vida. Aquí hay una forma profética, ¿cierto?, de mostrar cómo tenemos esa responsabilidad de predicar, esa responsabilidad de anunciar al impío que está perdido en su camino y que no podemos eludir esa responsabilidad. Y si la eludimos, finalmente, ante el trono de Dios, nosotros seremos juzgados por Dios. Hermanos, ¿acaso podremos huir y escondernos de Dios sobre el llamado que el Señor nos ha hecho? ¿Podremos evitar la responsabilidad delante de Dios de nuestra negligencia de predicar la palabra de Dios? ¿Podemos acaso decir cualquier excusa cuando estemos delante de Dios y decir, no, es que yo no podía, o era muy débil, o etcétera? ¿Podemos eludir esa responsabilidad, hermanos, realmente? ¿No necesitamos verdaderamente arrepentirnos de nuestra indiferencia, de advertir al mundo de esta gran salvación y de este juicio que viene sobre él? Deberíamos, hermanos, ir a Cristo una vez más y decirle, Señor, he fallado, necesito de tu gracia, necesito obedecer tu palabra y necesito seguir predicando tu evangelio. ¿No debería ser esa nuestra actitud? Y Jonás, ¿cierto? Se ve enfrentado entonces, se ve descubierto como nosotros nos vemos descubiertos ante nuestro llamado y nuestra responsabilidad que tenemos como cristianos. Finalmente, en los versículos 8 y 9, al verse descubierto Jonás, entonces empieza una interrogación con algunas preguntas, como ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? En el verso 8 y 9. Lo descubren, saben que Jonás es el responsable y todo lo que está pasando y empiezan a interrogarlo. Empiezan a preguntar en los versos 8 y 9 para saber quién era él. Leamos nuevamente, dice, entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Él le respondió, soy hebreo. Temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los marineros entonces, al enterarse que Jonás
es el responsable y el culpable, hacen muchas preguntas a la vez para tratar de entender. En mi versión tengo estas dos preguntas justas, pero en NBI, por ejemplo, son 5 preguntas separadas. Ahí depende de la versión cómo traduzcan. Pero el punto es que aquí hacen muchas preguntas. Algunos comentaristas dicen que son muchas preguntas a la vez incluso, que no alcanza a responder una y viene otra, ¿no? Cuando realmente muchas preguntas se juntan para tratar de entender quién era él, cuál es su misión, cuál es su raza y cuál es el propósito que él tiene que ver con todo esto. Esta pregunta, muchas de ellas tenían que ver con la identidad para poder entender por qué estaba sucediendo eso. Y la respuesta de Jonás es concisa o precisa o breve, pero a la vez profunda, porque él responde primero que es hebreo. Yo soy hebreo, dice. ¿Qué es eso? Soy hebreo. Es la forma de referirse que tenían los pueblos alrededor de Israel para referirse a Israel. O sea, es la forma en que los pueblos extranjeros entendían qué era ser un hebreo. Y el pueblo hebreo era conocido por los extranjeros por las grandes obras que Dios había hecho en medio de ellos. Y como sabemos, hubo varios intentos de destruirlo a través del Antiguo Testamento, podemos verlo, y varios de esos intentos no solamente fueron del extranjero, sino que incluso fueron juicios de Dios contra el pueblo de Israel porque estaba viviendo en pecado y estaba yendo contra las advertencias del pacto que Dios había establecido con ellos como pueblo elegido, como pueblo escogido de Dios. Era el pueblo elegido de Dios, pero un pueblo que era muy rebelde y que los pueblos extranjeros sabían lo que significaba ser este pueblo hebreo, este pueblo escogido por el Señor. Y en segundo lugar, él responde, temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Ahora hay que tener claro que Jonás dice que teme al Señor, no porque lo estaba haciendo en ese momento, estaba temiendo al Señor en ese momento, sino porque él sabía que el llamado que él tenía era un llamado a ser servidor de Dios. Él dice, yo temo al Señor, aunque él estaba en desobediencia en ese momento, él estaba en pecado en ese momento, pero él estaba diciendo, ¿saben qué? El Señor es mi Dios. ¿Qué Señor? Porque había muchos dioses y muchos señores. Bueno, el Señor, Dios del cielo. Dios del cielo, que es un término que se usa muchas veces, por ejemplo, en Esdras, en Nehemías o en Daniel, en donde se alude a Dios como el Dios del cielo, que aludía a que no era solamente un Dios local, como lo tenían generalmente los paganos en aquella época. Algunos creían en el Dios del mar, el Dios de la tierra, el Dios del cielo, en el sentido de regiones o separados. Pero él cuando dice, yo creo en este Dios del cielo que hizo el mar y que hizo la tierra y que es el Dios que creó todas las cosas, y estaba haciendo un choque directo con la creencia que los marineros tenían respecto a los dioses de la tierra y los dioses del mar. Él estaba diciendo, este es el Dios verdadero, al cual yo temo, al cual yo sirvo y el cual ahora estoy en desobediencia, porque eso es lo que estaba pasando con Jonás. Jonás entonces tiene que confesar quién es él, tiene que confesar cuál es el propósito que él tiene, que es ser hebreo y ser servidor de ese Dios. Y esas mismas preguntas, hermanos, pueden ser para nosotros. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién eres tú, hermano? No es vergonzoso reconocer, yo soy hijo de Dios, pero no es vergonzoso reconocer cuando dice yo soy hijo de Dios mientras estoy en pecado. No es miserable reconocer que yo soy hijo de Dios cuando estoy en desobediencia. No es lamentable decir soy escogido de Dios, que me amó, que me escogió, que Cristo murió en la cruz por mí, sin embargo, no estoy viviendo conforme a su voluntad. También a Jonás le preguntan, ¿a quién sirves tú? Y Jonás no debe haber sido cómodo para él reconocer, yo sirvo al Dios del cielo y al Dios de la tierra. Cuando estaba escapando de ese mismo Dios, ¿a quién sirves tú, hermano? Si responde, yo sirvo a Dios, ¿realmente sirve a Dios? ¿Realmente obedece a Dios? ¿Realmente estás sirviéndole a Dios con tus dones, con la gracia que Dios te ha dado, con su misericordia, con su bondad? ¿Estás realmente sirviendo al Señor? ¿Realmente eres servidor del Dios del cielo que hizo todas las cosas? ¿Realmente eres alguien que está viviendo conforme a la voluntad del Señor? ¿O somos de igual manera como Jonás? Somos de igual manera como él, pecadores como él, desobedientes como él, personas que no vivimos conforme a su voluntad y que necesitamos de la gracia de Dios y del arrepentimiento. Jonás, hermanos, durmió en la tormenta porque deseaba evitar el mandato que Dios le había dado. Sin embargo, fue descubierto por los hombres. Dios usó todo esto para que Jonás
se diera cuenta de la realidad, se diera cuenta que él está en esta desobediencia y que Dios no va a permitir que simplemente desobedezca. De igual manera, nosotros, hermanos, desobedecemos a Dios y nos enfrentamos a la dura realidad de nuestros pecados. Nos enfrentamos a la dura realidad de que estamos viviendo contra la voluntad de Dios. Pero, hermanos, recuerdan que hubo alguien que durmió en una tormenta, tranquilamente, pero no como Jonás, no para evitar el pecado. Durmió en la tormenta porque él controlaba toda la creación. Recuerdan que los hombres se desesperaban en esa tormenta e intentaban controlar el barco mientras estaba descontrolado y él seguía durmiendo. Y le dijeron, maestro, ¿nos puedes ayudar? Porque estamos que perecemos. Y él, que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, se paró y le dijo a los cielos que se callaran y se detuvieran. Y entonces se preguntaron, ¿quién es? ¿Quién es este que aún los vientos, que aún los mares le obedecen? Y se reveló ahí, es Cristo. Con Jonás vemos que se nos revela a nosotros nuestra propia desobediencia. Pero Cristo controló esa tormenta y durmió en esa tormenta porque Él es Dios. Y porque nosotros como Jonases, pecadores, necesitamos ver a Cristo, arrepentirnos de nuestra maldad, arrepentirnos de nuestro pecado y encontrar en Él misericordia y perdón. Y saber que tenemos gracia si nosotros confesamos nuestra maldad, nuestro pecado, y entonces en su gracia, en su misericordia, en su amor, seguimos predicando el Evangelio que el Señor nos ha mandado a predicar. Que el Señor nos guíe y nos ayude, hermanos. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que somos, Señor, pecadores, que necesitamos cada día de tu gracia, cada día de tu bondad, cada día de tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en Cristo, a poner nuestra mirada en el único y suficiente Salvador que es Él, y que podamos, Señor, confesar nuestra maldad, confesar nuestra incapacidad y reconocer que solamente en Él podemos tener esperanza y descanso. Gracias, Dios, porque las pruebas, las dificultades o las tormentas, Señor, nos ayudan a ir a ti, Señor. Nos ayudan a saber que tú estás controlando todas las cosas y que podemos descansar en tu gracia, en tu bondad y en tu misericordia. Pedimos tu ayuda, Señor, y tu dirección, y pedimos que nos estés fortaleciendo y ayudando en todo. Te damos las gracias por todo esto y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.